Muy bien. Ya. Ah, ¿quieren que continuemos o repasamos lo que hemos hablado para la grabación? ¿Qué dicen, chicos? Continuamos, ¿no? Ya. Sí, profesor. Ujú, ya. Las sustancias, ya, hemos visto. Primero, la materia. La materia se clasifica en dos, sustancias y mezclas. Las sustancias se clasifican en dos, sustancias simples y sustancias compuestas. Las mezclas también se clasifican en dos, homogéneas y heterogéneas. Hemos visto que toda sustancia simplemente es eh, materia pura formada por un mismo tipo de componentes, por un mismo tipo de componentes. Además, su composición química es definida, como hemos visto en el agua, por ejemplo, su composición química es definida. No puede haber un oxígeno de más, porque dejaría de llamarse agua. Entonces, por eso es definido. Ahora, las sustancias se van a clasificar en dos, sustancias simples y sustancias compuestas. Y tenemos acá sustancias simples. ¿De qué está formado? Formado por átomos de un mismo elemento. Son las mínimas unidades químicas, es decir, no pueden dividirse por medios químicos. Se representan mediante símbolos. Símbolos. Su representación es mediante símbolos. A estos también se le llama elementos. Ahora, cuando digo elementos, ustedes no tienen por qué confundirse. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias simples. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, cadmio, mercurio, berilio, sodio, potasio, rubidio. Todos los elementos que conocen de la tabla periódica son sustancias simples, ¿ya? Pero si a estos elementos nosotros vamos a combinar, como por ejemplo el agua, ya está combinado, ¿sí o no? Entonces se llamará sustancias compuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué son los elementos? Simplemente es toda sustancia o sistema material homogéneo. ¿Por qué hemos dicho homogéneo? A ver, toda sustancia es homogéneo, ¿ya? Acásito hay que poner esto de homogéneo, como una nota. Toda sustancia es homogéneo, homo- homogéneo. Si me dicen verdadero o falso, las sustancias pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿qué dicen? Falso, porque toda sustancia es homogénea. Si me dicen las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, verdadero o falso. Chicos, deben intervenir, ¿ya? ¿Verdad? Ya, ya, entonces toda sustancia es homogénea. En cambio, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Además, las sustancias son simples y compuestas. Los simples se representan por símbolos. Tenemos el oro, la plata, el cobre, el cadmio, mercurio, etcétera. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias simples. Si a estos elementos le vamos a combinar, vamos a formar sustancias compuestas. ¿Ya? Entonces, ahora, las mezclas son homogéneas y heterogéneas. Sustancias solamente homogéneos. Más abajo, a ver. Acá tenemos algunos ejemplos de los elementos representados por símbolos. Tenemos el oro. ¿Cómo se representa? A mayúscula con U minúscula. El hierro, F mayúscula con E minúscula. El argón, el oxígeno molecular. Acá, el oxígeno molecular se representa con O2. Si solamente digo oxígeno con una O, es un elemento. Pero si digo O2, se llama molécula, ¿ya? Molécula, pero sigue siendo elemento. Ya, más adelante vamos a ver por qué sigue siendo elemento. Vamos a ver acá. Ponemos acá. Mm, Esto se llama oxígeno molecular.
Oxígeno molecular. Esto se llama simplemente oxígeno atómico o elemento. El cloro también se representa como cloro molecular Cl2, fósforo molecular P4, calcio Ca. Entonces, esto solamente es una introducción. Más adelante vamos a ver cómo vamos a recordar estos nombres, etcétera, ¿ya? Sus números atómicos, etcétera. Vamos a ver todito. Ahora, de momento vamos a simplificar otra vez. Vamos a ver otra vez resumiendo. La materia se clasificaba en dos: sustancias y mezclas. Las sustancias se clasifican en dos: simples y compuestos. Las mezclas se clasifican en dos: homogéneos y heterogéneos. Ya. Eso ya lo tienen en la cabeza, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Eso es más o menos relativamente fácil, ¿ya? Lo que estamos hablando es bastante simple y hay que ya memorizar esa parte. A ver, alguien, un voluntario que me diga, la materia, su clasificación, lo más simple posible. Vamos, para no perder tiempo. ¿Por qué tienen miedo? Vamos, vamos, alguien. Vamos, diga. Definición de la materia. Sí, exacto, la materia. Clasificación, hemos ah, visto ahorita. Ajá, exacto. Clasificación. Sí, sí, sí. Y ya. A ver, vamos a poner así. Materia. La materia se clasifica en dos. ¿En qué? ¿En qué? Primero se llama Sustancia. Primero se llama sustancia y y mezcla. 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 Las sustancias se clasifican Mezcla. en dos. Dos. ¿Cómo se llaman esos? Simple y compuesto. Simple y Y compuesto. compuesto. Las mezclas se clasifican en dos: Heterogéneas. Homogéneo y homogéneas. heterogéneo. Exacto, eso es, exacto. Hasta ahí de momento. Esta clasificación de azul no tienen, o sea, no hay forma de que olvide, para nada, ¿ya? Está prohibido. Es un delito olvidar esa clasificación. Este sinopsis, lo que hemos hecho, está prohibido olvidar. Es un delito. Ya. Primero, mezclas se clasifican en dos. Sustancias y materia se clasifica en dos, perdón. Sustancias y mezclas. Las sustancias se clasifican en dos: simples y compuestos. A los simples también nosotros podemos denominarlo como elementos. Elementos. Y compuestos el otro. Ahora, mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya está. Solamente acá voy a hacer preguntas, ¿ya? Solamente aquí voy a hacer preguntas. Quiero que estén atentos, ¿ya? Quiero que estén atentos, porque esto en verdadero o falso va a entrar en el examen del sábado. Y cuidado que lloren, ¿ah? Ya. Eh, si yo voy desde aquí a este lado, es verdadero. Si yo voy o sea, en sentido contrario, o sea, a este lado, es falso, ¿ya? A ver, ¿cómo pongo esto? Acá es verdadero y acá es falso. No sé si ya se están imaginando cómo van a ser las preguntas ya. Si yo digo, toda sustancia es materia, vamos, vamos, alto que tiene que ser. Sí. Verdadero. Exacto, toda sustancia sí es materia. Ya, muy bien, muy bien. Cuando estoy yendo, ya. Si yo digo, a ver, está bien esas flechas, a ver, digan acá. Ya, van a tener cuidado. Esto es falso y esto es verdadero, ya. Si yo digo, por ejemplo, toda materia es sustancia,
Estoy yendo de materia hasta sustancia, miren. Toda materia, la flecha, tienen que fijarse con la flecha. Toda materia que está acá, toda materia, ¿es sustancia? ¿Verdadero o falso? Chicos, por favor. Verdadero. No, la flecha, mira. ¿Qué Ah, dice ya, acá? falso. Ajá, exacto. Cuando voy desde afuera hasta adentro es falso, mira. Toda materia es sustancia. Estoy yendo desde la cola de la flecha hasta la cabeza de la flecha. Entonces, cuando estoy yendo en ese sentido es falso. Es una cuestión de memotecnia. Pero no necesitas esto. Simplemente es cuestión de que tú razones, mira. Toda materia es sustancia, falso. ¿Por qué? Porque la materia también es una mezcla, no solamente sustancia. Si yo digo, algún tipo de materia puede ser sustancia, algún tipo de materia puede ser sustancia, verdadero. Sí, En ahí sí, cuando es parcialmente es verdadero, pero si digo toda materia es sustancia es falso. ¿Por qué? Porque algunas son mezclas y no puedo decirle que toda la materia es sustancia. En cambio, si voy de retroceso, si digo, por ejemplo, eh, toda sustancia, en este sentido también, mira, toda sustancia es materia. No. No es verdad- verdadero. Verdadero, claro. Toda sustancia sí es materia. verdadero. Pero, exacto. Si yo digo toda materia es sustancia, ahí es falso. Pero si yo regreso, es verdadero, ¿ya? Como dice acá en la flecha. Por otro lado, a ver, acá ya también. Todo elemento es materia. Verdadero. Verdadero. Esas cositas Verdadero. varias veces he visto en el examen, por eso les pregunto. Exacto. Mira, todo elemento, mira, estoy yendo desde el fondo hasta la cabeza, o sea, hasta la materia. Todo elemento es materia, verdadero. Todo compuesto, todo compuesto es materia, Verdadero. 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 Ahora, si digo toda mezcla es materia, Verdadero. 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 Exacto. Pero si yo digo toda materia es mezcla, Falso. 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 Exacto. Entonces, esas cositas deben tener cuidado, ¿ya? Esas preguntas pueden venir y ustedes se van a bloquear, van a humear, van a estar pensando demasiado y ya va, terrible, ¿ya? Entonces, esas cositas deben tener cuidado, ¿ya? Vamos a ver ahora. Sustancias compuestas, sustancias compuestas. Hemos visto que la materia se clasifica en dos, sustancias y mezclas, pero las sustancias también se pueden clasificar en simples y compuestos. Los simples hemos visto ya. ¿Cómo son los simples? Se representan por símbolos, ¿no? Los Las sustancias simples se representan por símbolos. Además, ¿qué más podemos decir? A ver, lo que ya mencioné de antes. Las sustancias simples o elementos son homogéneas o heterogéneas. Vamos, ya dije acá, ¿no? Homogéneos. Exacto. ¿Por qué? Porque sigue siendo sustancia. Y hemos dicho, mira acá, hemos dicho que las sustancias son homogéneas. Entonces, no interesa si son simples o compuestos, siguen siendo homogéneas. Exacto, eso no hay que olvidar. Ahora, en el caso de elementos o sustancias simples, hay que tomar en consideración de que todos son homogéneos y además son su número atómico. A ver, por ejemplo, a ver, ¿recuerdan del carbono cuánto es su número atómico? Ya, esto es un poquito complicado, ¿no? 14. Del carbono tiene 12, Ay, exacto. Del nitrógeno es 14, ¿no? Ya. Entonces, los elementos son todas las sustancias o sistema material homogéneo, ¿ya? Homogéneo. De número de oxidación cero. Por ejemplo, esto de número de oxidación cero va a venir en el tema de reacciones químicas. Acá vamos a poner sustancias compuestas, ¿no? En el de sustancias simples vamos a poner acá. Número de oxidación. Oxidación
¿Cuánto es? 0. Ustedes no sé si han visto ya estequiometría, reacciones químicas, etcétera. En ahí vamos a necesitar esto. Si solamente yo, por ejemplo, digo el hidrógeno más el oxígeno, ¿qué cosa forman? Agua, agua. Entonces, acá me van a pedir balancear esta ecuación. ¿Por qué? Porque tal vez me van a decir, si yo tengo 30 litros de hidrógeno con 20 litros de oxígeno, ¿cuántos litros de agua se va a generar? Entonces, en esas preguntas yo tendré que balancear antes, ¿no? Y para balancear debo saber los números de oxidación. Y ahora ya estamos sabiendo. ¿De qué? De que el número de oxidación de los elementos o sustancias simples siempre es cero. ¿Ya? Entonces yo diré acá, del hidrógeno se supone que H2 es una sustancia simple o también llamado elemento, entonces su número de oxidación es cero. De oxígeno molecular también su número de oxidación es cero. Del compuesto total, del compuesto, sí es cero, pero si vamos a analizar individualmente, acá va a ser menos 2 y más uno. Del hidrógeno va a ser más uno y del oxígeno va a ser menos 2 su número de oxidación, pero en general se hace cero. Porque si multiplicas 2 por más uno sería más 2. Uno por menos 2. Más 2 menos 2 se hace cero. Por eso el compuesto tiene número de oxidación cero. Entonces, esos son casos particulares que se van a presentar cuando nosotros hablemos de las sustancias simples. En las sustancias simples hay que recordar, ¿qué cosa hay que recordar? Que son homogéneas, ¿qué más? Que su número de oxidación es cero. En las sustancias simples su número de oxidación es cero. Y ahora, ¿quiénes son estas sustancias simples? Ya sabemos. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias simples o también llamados símbolos o elementos. Es simple, ¿no? De momento, hasta yo entendí. Entonces, está muy fácil, ¿ya? Se representan por símbolos. Las sustancias simples se llaman también elementos, ¿ya? Eso, ya, sin duda alguna. Yo creo que no hay duda acá, ¿no? De momento, no hay duda, ¿no? No, profesor. Muy bien. Ya. A estos de acá, al H2Cl2O2P4, son moléculas, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá su nombre. Todas estas cositas, a ver, esto, ya, solamente los que tienen sub 4 son molecular, miren, molecular, molecular y molecular, ¿ya? Entonces, las sustancias simples se representan por símbolos. Además, existen algunos elementos que se presentan en su forma molecular, como subíndice 2, subíndice 4. Fósforo blanco creo que se llama esto. Entonces, eh, hay otro P sub 8 que se llama fósforo rojo. Entonces, siguen siendo elementos. Si en el examen me pregunta, por ejemplo, marcar verdadero o falso, me dicen, de las alternativas, ¿cuáles son sustancias simples? Y me dicen acá, sodio, la alternativa A, sodio, B, el hidrógeno molecular, C, H2O, D, me dicen NaCl. Ya. Entonces, acá me dice la pregunta, ¿qué cosa era? ¿Cuántos, ya, ¿Cuál exacto, cuántos elementos simples o sustancias simples hay? Entonces, ¿cuál será la respuesta? la A? ¿Segura? ¿Simples dijo? Exacto, sustancias simples. Esto es sodio. ¿Es sustancia simple o no? Sí. Claro. ¿El H2 es sustancia Ah, simple o no? también. Claro, recuerdas que acá hemos visto, acá no está, pero
Es una sustancia que se presenta en su forma bimolecular o biatómica, porque tiene dos átomos, pero son iguales. Mira, hidrógeno, hidrógeno. Si a ese H2 le separas, va a ser así simplemente. Así. O sea, dos hidrógenos se han juntado. Entonces sigue siendo una sustancia simple. Para que sea una sustancia compuesta, su nombre mismo dice debe ser compuesto, o sea, debo juntarlo. Por ejemplo, el Na es un sodio, Cl es cloro, entonces los dos distintos se han juntado. Entonces esto ya sería un compuesto, ya no sería un elemento. Es un compuesto, pero elemento no. En cambio, el agua, ¿qué cosa es el agua? ¿Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? Compuesta. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos al hidrógeno y al oxígeno. Son distintos. Entonces esto es un compuesto. No es elemento X. En elemento es X, pero sí es compuesto. En cambio acá el hidrógeno molecular sí es un elemento o es una sustancia simple, pero que se presenta en su forma biatómica. Bi significa dos y dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno. Sodio es un elemento también o sustancia simple. Entonces estas preguntas pueden venir en el examen, ¿ya? Ya. De momento estamos bien, bien. Ahora vamos a pasar a las sustancias compuestas. En las sustancias compuestas estamos diciendo de que resulta, miren, resulta de la combinación de dos o más elementos diferentes. Hemos visto ya, mira. Es lo contrario, mira. Hemos visto en las sustancias simples podíamos combinar dos, pero debían ser iguales, como en el caso de Cl2 O2 y P4. Y hay muchos más. Entonces, acá se han combinado. Por ejemplo, acá hay P4, hay cuatro fósforos, pero estos cuatro fósforos se han combinado, solo que son iguales, así que siguen siendo sustancia simple. Pero si combinamos dos o más elementos diferentes, ya no se va a llamar sustancia simple, sino se va a llamar una sustancia compuesta. Entonces, puede descomponerse en los elementos que la forman. Exacto, claro. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Tenemos acá, a ver, esto vamos a poner. NaCl, ¿cómo se llama? Estito viene de qué? De sodio más cloro. Entonces, mira, está diciendo acá, puede descomponerse en los elementos que la forman. O sea, el sodio, el sodio el cloruro de sodio está formado de qué? De sodio y cloro. Y dice, mira, estas sustancias compuestas, porque cloruro de sodio es una sustancia compuesta, se puede descomponer ¿en qué? En los elementos que la forman. Por ejemplo, ¿quién la forma? El sodio más cloro molecular. Entonces se ha descompuesto en dos en los elementos que la forman. Es simple, ¿no? Creo que aquí no hay ninguna pregunta, ¿no? ¿O hay alguna inquietud? A ver, ¿se ha entendido o hay que explicar un poquito más? Chicos, por favor. Vamos, vamos. Si hay algo que no se ha entendido, entonces mencionen ahorita. ¿Ya? Chicos, por favor. Todo bien, profesor. Ya, todo bien. Pasamos al siguiente. ¿Qué dice en la nota? Miren, los compuestos que representan enlace covalente moléculas tienen representación simbólica denominada fórmula química o molecular, mientras que los compuestos iónicos se representan mediante unidades formulares. Esto se va a ver básicamente en estequiometría ya. Pero acá esta nota está diciendo básicamente que, por ejemplo, me preguntan en el examen, tenemos las siguientes alternativas. Por ejemplo, amonio, o puede ser, a ver, NH3, NH4 positivo, NH3, ¿qué más podemos poner acá? A ver, metano podemos poner ya. Metano, 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 metano. A ver. Atentos a estas preguntas, a ver. CH4. Y acá podemos poner O2. Me preguntan, ¿qué alternativas o en qué alternativas se presentan sustancias compuestas?
Marquen. ¿Cuáles son las alternativas donde se presenta sustancias compuestas? La A, la B y la C. ¿Segura? Entonces la B y la C. Exacto, muy bien. Ya, voy a aumentar uno más, ya, A, B, C, D, E. Ya, ahora Pero sí. la A tiene nitrógeno y también hidrógeno, ¿no? Exacto, en ahí está el truco. Porque si esto viene en el examen, mira, son pocos los que conocen esto, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, nosotros estamos diciendo acá que para que sean compuestos, acá, mira, verá, compuestos. Número de oxidación. ¿Cuánto tiene que ser? Cero, cero. Ojo acá. Para que sea compuesto, su número de oxidación debe ser cero. Cuando su número de oxidación no es cero, se va a llamar, ¿qué se llama? Ion, básicamente ion. Entonces, ¿los iones pueden ser sustancias compuestas? No. Entonces acá, mira, este es un ion. ¿Por qué es un ion? Porque su número de oxidación no es cero, mira, es, está cargado positivamente, es un cation. Y acá el sodio también acá está cargado, ¿ya? No sé si estas cositas se van a entender en su explicación. Ya, mire, acá el sodio está cargado positivamente, no está como un elemento. Por ejemplo, si yo digo el sodio cargado positivamente, el ion sodio se llama eso, ion sodio o cation sodio, cation monovalente. Entonces, el sodio con carga positiva es una sustancia simple, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Acá una alternativa F. Si solamente tengo acá sodio, pero sin carga, mira, arriba no hay la carga, entonces se sobreentiende que es carga cero. Por eso no aparece. Esta de acá sí es un elemento o sustancia simple. A él sí le puedo llamar sustancia simple o elemento, pero cuando está cargado no es una sustancia simple, es un ion propiamente un cation monovalente. ¿Por qué? Porque solamente tiene uno, por eso es monovalente, porque uno positivo. Cation por ser positivo. Si fuera negativo sería anión, ¿ya? Más adelante se va a ver eso. Lo propio sucede aquí en NH4, es un amonio, no es amoníaco. El de abajo sí es un amoníaco, pero el de arriba es un amonio. Está en su forma de cation o es un ion. Entonces, a él, a NH4 positivo, no le puedes llamar sustancia compuesta. Su nombre sería un ion. Así que, si me preguntan ahorita en la alternativa, ¿cuáles son? Así no vamos a preguntar. ¿Cuáles son sustancias compuestas? ¿Cuáles son sustancias compuestas? A ver, el primero, ¿sí o no? No. No, no. El segundo, Sí. sí, exacto, porque su carga total es cero. El tercero, También. también. No sé si se ha entendido esto. El, la alternativa D es una sustancia compuesta, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Acá, cuidado que se equivoquen. Ah, falso. Porque esto no es una sustancia compuesta. ¿Qué sería? Sustancia Simple. simple, exacto. O elemento, muy bien. El Na positivo, ¿es una sustancia simple o compuesta? Simple. ¿Cómo que simple? Si acabo de decir que no. No es simple, cuidado. El de abajo sí es simple porque su carga es cero. En cambio, acá, en la alternativa E, su carga es positivo, es un cation básicamente. Entonces, no es un
no es una sustancia simple. Esto hay que enfatizar porque a mí me ha tomado un poquito tiempito entender esto cuando me he estado preparando hace millones de años, ¿ya? Entonces, esto hay que entender, ¿ah? Esto podría entrar en las preguntas de alternativas, verdadero o falso. Tranquilamente podría venir, porque son interesantes, mira, ¿ah? Más abajo, a ver, tenemos acá los compuestos, mira. Acá en ninguno de los ejemplos, ni acá, 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 se está viendo qué cosa, que sean con carga. Toditos tienen carga cero, por eso no aparece encima. Por eso son carga cero o también llamados simplemente compuestos. Compuestos, ¿ya? Su fórmula molecular. Acá, esto de acá, básicamente se representa por fórmulas. Fórmula, ¿ya? Si estuviera así solito P, se representaría por símbolo. Esto también hay que tener en cuenta, ¿ya? Por favor, miren. Si está asociado, mira, P4, H2, Cl2, por ejemplo, lo que hemos dicho, si tiene subíndice distinto de uno, puede ser 2, 3, 4, no sé, se va a llamar elemento representado por fórmula, porque sigue siendo elemento, ¿sí o no? P4 es un elemento, es una sustancia simple, ¿sí o no? Pero se representa por fórmula. ¿Por qué? Porque tiene subíndice 4. Pero cuando está solito, solito el fósforo, es un elemento, es una sustancia simple, pero se representa por símbolo. Necesito hay que recordar, ¿ya? Creo que está fácil de recordar, ¿no? Miren, si solamente está solito, sin nada, sin subíndice, entonces se llama sustancia simple o elemento que se representa por símbolo. Pero si está con subíndice 4, 3, 2, se llama sustancia simple o elemento, pero se representa con la fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? Ya, ya, ya. Entonces acá tenemos la glucosa. Es una sustancia compuesta. El metano es una sustancia compuesta. El CO2 es una sustancia compuesta. Acá el calcio no es una sustancia compuesta. Acácito vamos a poner una restricción, un asterisco. No es una sustancia compuesta, pero sigue siendo sustancia, ¿sí o no? Claro, sí. sigue siendo sustancia, pero no sería una sustancia compuesta, no. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay que decir acá? Cuando los elementos que forman, por ejemplo, al metano en acá, al metano, ¿quién lo forma? Carbono. ¿Quién también le forma? Hidrógeno. Ahora quiero que me digan, ¿el carbono es un metal o no metal en la tabla periódica? ¿Han visto ya eso o todavía no? Chicos, a ver, para seguir avanzando o si no, hacer un ejemplo, tal vez sacar una imagen. Saben, a ver, en la tabla periódica hay una zona que está restringido solamente para los metales. Hay otra zona que está restringido para los no metales. Y hay otra gran franjita que está para los metaloides, que se comportan como metales y a veces como no metales, ¿ya? Entonces, ya, solamente voy a mencionar acá, ¿ya? En el metano, el carbono es un no metal, es no metal. El hidrógeno también es no metal. Entonces, cuando se juntan no metales, se va a llamar fórmula molecular. Pero cuando se va a juntar, por ejemplo, sodio con cloro, el sodio es metálico. El cloro es no metal. Entonces, cuando se junta metal con no metal, ya no se va a llamar fórmula molecular, se va a llamar unidad formular, pero sigue siendo compuesto, sin duda alguna, ¿ya? Pero su nombre correcto, su nomenclatura correcta se va a llamar unidad formular, pero si se juntan, si se combinan solamente no metales, como acá el carbono es no metal, oxígeno también no metal, se llama fórmula molecular, ¿ya?
Si se junta metal más no metal, se llama unidad formular, pero ambos siguen siendo compuestos, ¿ya? No sé si se entiende eso, chicos. ¿Se entiende? Chicos, ¿o estamos volando? Sí, ¿Estamos volando o estamos bien, chicos? Franco, Franco. Vamos bien. sí, Seguro. profesor. Ya, seguro, ¿no? Porque, a ver. O si no, le pregunto a uno, ¿ya? ¿Qué tal si escojo al azar? A ver, para saber si está vivo o está durmiendo ya. Vamos a ver. A ver, a la señorita. Acá hay cuántas personas hay. A ver, Bruno. Bruno Adrián. ¿Estás ahí? Bruno. Bruno. Chris. Chris Stephanie. Ah, se ha ido. No, mejor no hay que preguntar porque si no se van a ir. Y ya. Pero chicos, miren, si no están entendiendo algo, digan, ¿ya? Digan, por favor. Miren, miren, si no si van a salir de esta clase sin aprender nada, va a ser complicado. Yo quiero que pregunten, por favor. Yo no voy a preguntar a nadie más, ni a nombrar a nadie más, porque se van a escapar. Está muy peligroso esto. Em, ya, continuamos mejor. Ya. Tal vez no debí tocar esto, porque miren, he tocado esto porque ameritaba, realmente amerita, porque estas cositas, las gráficas, el cuadrito, amerita que se explique estas cositas. Por ejemplo, si ven esto en TikTok, en YouTube, así explican, no, sí o no. Entonces, acá estamos hablando de las excepciones. Todas las academias básicamente van a hablar de lo que se sabe, de la teoría general. Pero aquí nosotros le estamos dando excepciones. Estamos dando las cosas mínimas que un estudiante muchas veces no conoce. Entonces, ahorita tienen ustedes ese conocimiento. Es poquito, básicamente. Ya, o sea, básicamente nada, pero es algo distinto. O sea, hay una diferencia. Poquito, pero es una diferencia grandaz. O sea, gigantesca, podría decir, ¿ya? Ya, por favor. Ahora pasamos a las mezclas, ¿ya? Mezclas. Hemos visto ya las sustancias. Otra vez, la materia se divide en dos, sustancias y mezclas. Las sustancias se dividen en dos, simples y compuestos. Las mezclas se van a dividir en dos, homogéneas y heterogéneas. Además, las sustancias, todas las sustancias son homogéneas, son sistemas completamente homogéneos. Además, las sustancias se dividen en dos, simples y compuestos. Los simples están formados por átomos del mismo elemento. Por ejemplo, cloro 2 está formado por dos cloros, cloro, cloro, cloro 2. Es una sustancia simple, pero se representa por fórmula, no es por símbolo. Para que sea representado por símbolo, tiene que estar en la tabla periódica, tal como está, sin ningún subíndice, nada, tal como está. El sodio Na, a secas, ¿ya? ¿Qué más? Los compuestos son cuando se combina o se forman, los compuestos se forman cuando se combinan elementos distintos, ¿ya? No puede ser igual, son elementos distintos. Y además hemos visto, si se combina dos elementos distintos, pero estos distintos son no metálicos, se va a llamar o se va a representar como fórmula molecular. Pero si estos dos que se unen son, uno es metal y el otro es no metal, se va a llamar como unidad formular o unidades fórmula, pero siguen siendo compuestos. Además, también hemos visto que los iones como el sodio positivo, esas cositas no son elementos ni compuestos, son simplemente iones cargadas positivamente o negativamente. Y ahora, para que sea elemento simple, su carga debe ser cero. Para que sea compuesto, su carga debe ser cero, porque si está cargado negativamente o positivamente, no se puede clasificar como compuesto. Tendría que ser simplemente un ion, compuesto iónico, elemento iónico, etcétera, ¿ya? Ahora pasamos a las mezclas. Mezclas es mucho más fácil, ¿ya?
Su definición es totalmente opuesta a las sustancias. Hemos dicho que en las sustancias son sustancias homogéneas. También su composición era fija o definida. También hemos dicho que se representaban por fórmulas o unidades formular. Las sustancias compuestas se representan por fórmulas. Acá está, miren, chicos, acá. Las sustancias compuestas se representan por fórmulas o unidades formular. Sustancias compuestas se representan por fórmulas o unidades fórmula. ¿Qué más? Su carga debe ser cero, ya sabemos eso. Pueden separarse por métodos químicos. Las sustancias compuestas pueden separarse por métodos químicos. Esto hay que analizar acá. Se pueden separar por métodos químicos. Hemos visto acá. Separarse por métodos químicos. Acá está la reacción química. Hemos visto acá, mira. Tenemos el hidrógeno más oxígeno molecular forman el agua. Y esto podría separarse por métodos químicos simplemente. ¿Qué podrías hacer para que el agua se separe? Podrías hacer hidrólisis. Cuando haces hidrólisis, el agua se separa y obtienes hidrógeno molecular y oxígeno molecular por hidrólisis. Ese hidrólisis es un cambio químico. Estamos regresando otra vez a la materia. Cambios físicos y cambios químicos. Cambio químico, hidrólisis, ¿ya? Hidrólisis, ya. Aquí hay mucha información, ya, mucha información. Las mezclas. Se denomina así a la materia impura. En las sustancias hemos dicho que son puras, materia pura. En cambio acá estamos hablando de materia impura, que resulta de qué? De la unión física. Es decir, azúcar con agua estamos uniendo de forma física. Entonces es una unión física de dos o más sustancias. Su composición es variable. Por ejemplo, si quiero tomar limonada, le puedo poner bastante limón o poco limón. O sea, varía su composición. Por ejemplo, si pongo mucho azúcar al agua, va a ser bastante dulce, saturado. O sobresaturado puede ser si es demasiado azúcar. Entonces, su composición, la cantidad de azúcar que estoy poniendo, puede ser poco, harto, pero sigue llamándose agua dulce. Si es, por ejemplo, si solamente a un vaso con agua le pongo una cuchara de azúcar, es agua dulce. Si le pongo 2 cucharas de azúcar, básicamente seguirá siendo agua dulce. Entonces su composición es variable, ¿no? En cambio, en el agua hemos visto al H2O, si le ponía al oxígeno su índice 2, dejaba de llamarse agua. Entonces su composición era totalmente definida, no se puede variar. En cambio, aquí en las mezclas sí es variable, ¿ya? Composición variable. Composición variable. Estos no se representan por fórmulas ni tampoco símbolos. No fórmulas ni tampoco símbolos. ¿Ya? Las mezclas. ¿Verdadero o falso? Las mezclas se representan por fórmulas. Chicos, ¿están despiertos? Sí, verdadero. ¿Ves que no estás atendiendo? Falso, falso, falso. Claro, mira. Las mezclas, estoy diciendo que aquí las mezclas no se representan por fórmulas, tampoco por símbolos. Solamente las sustancias, ya sea simples o compuestos, se representan por fórmulas o símbolos. En cambio, las mezclas no se representan por fórmulas ni símbolos. ¿Ya? Ahora, las mezclas se dividen en dos, homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, su mismo nombre dice homogénea, igual. Se denomina también soluciones. A las mezclas homogéneas también le vamos a llamar soluciones. Pasando de estequiometría es un tema en química, ¿no? Pasando de estequiometría se va a hablar de soluciones, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de mezclas homogéneas. Kema dice, debido a la gran afinidad que existe entre sus componentes, por lo tanto, forma un sistema de una sola fase. Por ejemplo, a ver, si mezclamos
azúcar con agua, lo mueves bastante bien en agua caliente todavía y ves el vaso. Tú puedes distinguir ahí en el vaso el azúcar del agua o parece homogéneo, parece como si no tuviera azúcar. ¿Qué dicen? Chicos, ¿están ahí? Profesor, Exacto, ¿Cómo dijo, profe? ¿no se diferencia? exacto. Entonces no hay fases, ¿sí o no? En cambio, cuando yo mezclo aceite con agua, hay distintas fases, ¿sí o no? Porque no se mezclan, ¿no? Básicamente Sí, no existe una mezcla real. Entonces hay una fase, se separan. Entonces se habla de mezclas heterogéneas. En cambio, cuando no se ve aparentemente a simple vista que no hay fases, estamos ante una mezcla homogénea. En contraposición, cuando hablamos de mezcla heterogénea acá, sus componentes forman fases. Mira, existe o forman dos o más fases que se distinguen a simple vista. Tiene que ser a simple vista, ¿ya? Por ejemplo, el vinagre es una mezcla de dos sustancias, pero al ver a simple vista el vinagre es homogéneo. El agua oxigenada es lo mismo, el vino lo mismo. A ver, agua de mar, acá tenemos algunos ejemplos. Seguramente en el examen va a venir alternativas. Agua de mar es una sustancia simple o compuesta. ¿Verdadero? ¿Cuál es la respuesta? Compuesta. Ninguno, porque yo dije, el agua de mar es una sustancia simple o compuesta. Y me has dicho, compuesta. Eso es falso, porque para empezar no es una sustancia, es una mezcla. Recuerda, tienes que ver los detalles. No es al azar directo, ¿no? Tienes que ver tu definición completo. Por ejemplo, si te digo agua potable, ¿es una sustancia o mezcla? Vamos, agua potable, ¿es sustancia o mezcla? Mezcla. Mezcla. Pero si eventualmente en el ejercicio, en la pregunta del examen me dicen, agua potable es una sustancia heterogénea, ¿verdadero o falso? Falso. falso. Falso, exacto, porque primero, sustancia, toda sustancia es homogénea. Con heterogénea ya lo malogró. Segundo, agua potable no es una sustancia, es una mezcla. Entonces, básicamente toda la proposición está errónea completamente, ¿no? Vinagre es una mezcla homogénea o heterogénea. Homogéneo. Homogénea. Homogénea. Acero es una mezcla homogénea. Latón es una mezcla homogénea. Bronce es una mezcla homogénea. Aire puro es una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces, básicamente, si es esta ficha, por lo menos lo mínimo que deben aprender es estos términos. Agua de mar, agua potable, vinagre, acero, latón, bronce, aire puro, son mezclas homogéneas. Porque si está acá en la ficha, es posible que venga en el examen, ¿ya? Y ahora. Mezclas heterogéneas, todo lo contrario a las mezclas homogéneas. Acá va a haber dos o más fases, a simple vista. Por ejemplo, agua y aceite, acá hemos visto ya. Agua y aceite es una sustancia homogénea, ¿verdadero o falso? Falso. 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 No es una sustancia, es una mezcla. Muy bien. Arena y cemento, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. Exacto, arena y cemento no se mezclan. A la vista se ve, ¿no? Adentro está la arena porque tiene mayor densidad y arriba está el agua porque tiene menor densidad. Ahora, si les digo, una roca cualquiera, roca, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea, porque si han visto alguna roca siempre presenta colores distintos, ¿sí o no? Si les Sí. digo madera, ¿mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea, muy bien. Si les digo mantequilla, también heterogénea. Si les digo, por ejemplo, vidrio,
vidrio, vidrio, vidrio, es heterogénea, ¿ya? Tal vez puede haber dudas, pero es heterogénea. También mayonesa, mayonesa, por ejemplo, mayonesa, mayonesa es una mezcla heterogénea. Si les digo gelatina, también es una mezcla heterogénea. Si les digo, ¿qué más? A ver, suspensiones, todas las suspensiones. A ver, ¿qué podría ser? El humo. El humo, chicos, es una mezcla heterogénea. La sangre es una mezcla heterogénea. ¿Qué más? Niebla es una mezcla heterogénea, ¿ya? Algunos ejemplos. Muy bien, muy bien. Yo creo que hasta acá básicamente estamos más o menos bien, ¿no? Más o menos bien. Ahora, ya, coloides. La leche, almidón, clara de huevo, queso, niebla, sangre, espumas, etcétera, son mezclas heterogéneas. Ojo, ojo, acá dice, ojo, chicos. A las mezclas se puede separar por métodos físicos. A los compuestos, ¿con qué método se podía separar? químico. Químicos, muy bien, exacto, exacto. A los compuestos separamos por métodos químicos. En cambio, a las mezclas separamos por métodos físicos. ¿Ya? La filtración es un método físico o propiedad física. La decantación es una propiedad física. La centrifugación es una propiedad física. La destilación es una propiedad física, etcétera. Hay que recordar esos términos, ¿ya? Ya, hasta acá lo más interesante se ha acabado. Ahora vamos a entrar a qué? A los estados físicos de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Y además está el estado plasma, que muchas veces no se habla. Ya. Chicos, yo quiero preguntar antes de entrar a este tema de estados físicos de la materia. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna queja? No sé, cualquier cuestión, diga. Profesor, ¿por Vamos. qué sangre es una mezcla heterogénea? ¿Alguna vez te has sacado sangre? Sí, Entonces, ¿de qué color es? ¿Es uniforme el color? No sé o no. A veces es mm, medio oscuro. No es totalmente, o sea, uniforme el color. A simple vista lo sí, puedes notar. Entonces es una mezcla heterogénea. Lo mismo ya, sucede con por ejemplo, el queso, ¿acaso es homogéneo? La no. niebla tampoco. No. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para pasar al siguiente tema, que es estado físico de la materia? Vamos, chicos, no tienen por qué tener miedo. Acá nadie las conoce. Ni yo las conozco, ni ustedes me conocen. Más adelante, tal vez cuando mi cámara esté bien o cuando me compre una cámara buena, en ahí van a conocerme. Pero de momento, no. Vamos, vamos, tienen que decir. ¿Hay alguna queja, alguna objeción, algún insulto, no sé? Cualquier cosa, No, hablen. profesor, todo bien. Genial, genial, muy bien, muy bien. Ya, vamos a ver sobre los estados físicos de la materia. El universo de la materia. En el universo, la materia está presente en cuatro estados físicos: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Estos estados nos indican el grado de movimiento de las partículas de la materia. ¿Ya? Entonces, tenemos estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Esos son los más importantes. Sólido, líquido y gaseoso. Gas, así recordaba yo antes eso. Entonces, tenemos sólido, líquido y gaseoso. Ahora, a ver, ¿qué tenemos que hablar acá? En los estados sólidos, sus partículas poseen movimiento vibratorio. Este es un punto importante. Sus partículas poseen un movimiento vibratorio. Por ejemplo, a ver, eh, sus partículas están así, unidos, juntitos. Solamente vibran, vibran.
Imagínense algo vibrando, simplemente están vibrando. En cambio, en el estado líquido, sus partículas vibran y resbalan unas sobre otras. A esto, en términos técnicos, podría decir de que existe movimientos de qué? De vibración y traslación. Traslación, ¿ya? Traslación. Entonces, acá sus partículas ya están vibrando y además se están trasladando. Ya está un poco separado. En cambio, en el estado gaseoso, sus moléculas están bastante separados. Existe un movimiento caótico. ¿Qué significa? Que no están vibrando, que no están en un solo punto, están en movimiento en todas las direcciones, caótico, desordenado. Entonces, estas cositas son los más importantes, ¿ya? En estado sólido, sus partículas poseen movimiento vibratorio, nada más. En estado líquido, existe, ¿qué tipo de movimientos? Vibración y resbalamiento, ahí mismo dice, mira, resbalan, vibran y resbalan. A ver, vamos a marcar. Primero, acá en los sólidos solamente existe movimiento vibratorio. Si eventualmente en el examen me dicen, en el estado sólido se puede percibir movimientos de traslación, vibración y rotación, sería falso, ¿ya? Solamente es vibración, vibratorio. En el estado líquido existe vibración y resbalan o trasladan o rotan, básicamente. Acá en el estado líquido ya existen los tres movimientos, ¿ya? En el estado gaseoso, con más razón, pues, ¿no? Que si existe un movimiento caótico, habrá, pues, vibración, rotación y traslación, ¿sí o no? Existen los tres tipos de movimiento: vibración, rotación y traslación. Y acá solamente vibración, acá vibración y traslación. Y rotación también puede haber en menor grado, ¿ya? Eso es por el primer punto. En el estado plasmático, acá lo más importante que hay que recordar es que en el estado plasmático hay una ionización a una temperatura mayor a 10.000 grados Celsius, o sea, extremadamente alta, muy alta. Su temperatura es extremadamente alta. ¿En dónde podemos encontrar esto? En las estrellas, en el Sol. Entonces ahí su temperatura es extremadamente alta. ¿Ya? Entonces en ahí estamos ante un estado plasmático. ¿Ya? ¿Qué más? Esto era el primer punto. El primer punto es el grado de libertad que tienen. El estado sólido solamente tiene grado de libertad de vibración. El estado líquido tiene grado de libertad de vibración y traslación, rotación también puede haber. Y otras, por eso dice acá, y otras, ¿no? Y acá en el estado gaseoso tienen los tres estados de libertad: vibración, rotación y traslación. Vibración, rotación y traslación. Recuerden eso, por favor. Ahora, para el segundo punto, en el estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión. ¿Por qué es esto? Mira, no se necesita memorizar esto, ¿ya? Primero, las fuerzas de atracción son mayores. Claro, por eso mismo sus moléculas están juntitos. Entonces, la fuerza de atracción que hay entre estas moléculas es mayor a la de repulsión, porque repulsión significa que se van a separarse o no. Como en el estado sólido, por la simple gráfica vemos que sus moléculas están juntitas, significa que la fuerza de atracción es mucho mayor a la fuerza de repulsión. En contraposición, el estado líquido, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Igual, ¿ya? Igual. Y en el estado gaseoso, totalmente contrario al estado sólido. Acá las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Cuidado acá. Acá es totalmente opuesto al estado sólido. ¿Por qué creen que las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción? ¿Por qué? Porque sus moléculas están en movimiento caótico en todas partes. Por ejemplo, el aire. El aire sus moléculas están en todas las direcciones. Por eso, donde estás ahorita, o ves un cúmulo de airecito en alguna parte. No hay, ¿no? Está en todas partes. Ocupa todo el espacio. Todo el espacio. ¿Ya? Ya. Luego tenemos en el estado sólido. Sólido. A ver, dígame alguna cosa que esté en estado sólido a vuestro lado, en su lado, donde están ustedes, donde sea que se encuentren. Díganme alguna cosa que está en estado sólido. Una como en barra. El lápiz.
Por ejemplo, Lápiz. el lápiz, por No. ejemplo. Muy bien, el lápiz. El lápiz. Dígame, ¿ese lápiz tiene forma definida? Sí. Claro. ¿Tiene volumen definido? Sí. Claro. Entonces estás ante un estado sólido. Ahora, ese mismo, a ver, otro, en estado líquido. Alguna cosa que esté en estado líquido, el agua. El agua, por ejemplo, ¿tiene volumen Limón. definido? Claro que sí, volumen definido, pero su forma es variable. ¿Por qué su forma es variable? Porque adopta la forma del recipiente que la contiene, ¿sí o no? Si, por ejemplo, yo tengo un vaso que está en estado, este, completamente vertical, entonces el agua estará más o menos con esa forma. Pero, por ejemplo, a ver, hay un globo, al globo le meto agua y al globo le deformo. Entonces, el agua también se ha deformado básicamente, ¿sí o no? Igual que el globo. Entonces, su forma es variable. ¿Por qué? Porque adopta la forma del recipiente que la contiene o cualquier cosa que la contiene. En cambio, en el estado gaseoso, su forma es indefinido. Su volumen es indefinido, claro. ¿Ya? En el estado gaseoso, su forma y volumen indefinidos. En cambio, en el estado sólido, forma y volumen definidos. ¿Qué más? Acá, en el estado sólido, vamos a ver acá. Tenemos una partícula, una molécula, una molécula, una molécula. Acá, entre este punto y este punto y estos, los cuatro puntos, la distancia que hay entre estos en el estado sólido es mínimo. En el estado líquido, estas distancias son más o menos considerables, ya no son mínimos, son grandes ya básicamente. Pero en el estado gaseoso estas distancias son totalmente gigantescas, ¿ya? Entonces, en el estado sólido, la distancia intermolecular es mínimo. Básicamente no existe porque están juntitos. En cambio, en el estado líquido, la distancia intermolecular es muy pequeña, ¿ya? Bastante pequeña. Y en el estado gaseoso, la distancia intermolecular es bastante grande, muy grande. ¿Qué más? El estado sólido. En el estado sólido existe, ¿hay compresibilidad o no? Una piedra, ¿lo puedes comprimir? No, no. Son incomprensibles. No puedes comprimir. El estado líquido puede ser muy pequeño, muy pequeño, ¿ya? Muy pequeño, se puede tal vez, pero no, no, casi no, ¿no? Muy pequeño su compresibilidad. Pero el estado gaseoso, ¿se puede comprimir el aire, por ejemplo, o no? En un globo sí. Claro, se puede comprimir, exacto. Por ejemplo, a ver, el balón del gas que utilizan ustedes para cocinarse, se supone que es gas, ¿sí o no? Adentro en el balón hay gas, pero cuando ustedes levantan ese balón y mueven, ¿qué pasa? ¿Qué sienten? Es como agua, ¿sí o no? Parece que habría agua adentro, por eso cuando mueven se siente como si estaría moviéndose agua, ¿sí o no? ¿Han visto alguna vez, han experimentado eso o no? No. Van a experimentar Sí, ahorita, ¿sí? profe, sí, sí. ¿Sí o no? Entonces, el estado gaseoso lo han comprimido bastante. Está comprimido y cuando se comprime ya básicamente se convierte en agua. Por eso el estado gaseoso tiene alto grado de compresibilidad. Alto grado de compresibilidad. Alto grado de compresibilidad. Alguien está tocando la puerta. Compresibilidad. ¿Dónde está eso? Acá está. Acá está. Sí. Ya creo que se ha entendido básicamente, ¿no? Lo que es en términos generales. ¿Se ha entendido o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Nada de otro mundo. ¿Qué dicen ahí en la nota? A ver, ¿qué dice? Eric Cornell descubrió el quinto estado físico de la materia.
Ese quinto estado físico de la materia se denomina, dice, condensado Bose-Einstein. Es un supersólido, bajas temperaturas cerca a cero absoluto, donde los átomos tienen menor energía pero mayor orden. Por lo tanto, tiene propiedades de superfluidez y superconductividad. Vaya, interesante, ¿no? Mira, ese Ahora, quinto, ese quinto estado, lo lógico sería que esté después del estado plasmático, ¿sí o no? Pero resulta que está antes, incluso del estado sólido. ¿Qué dicen ahí? Condensado Bose-Einstein. Súper sólido, o sea, sus moléculas están extremadamente juntas o extremadamente separadas. extremadamente Juntas. juntas. Exacto, exacto. Por eso dice súper sólido. Su temperatura dice que es casi cero absoluto. ¿Sí o no? Entonces, teniendo estas condiciones, que sus moléculas están extremadamente juntas, cuya temperatura es aproximadamente cero absoluto, estamos entonces ya ante el quinto estado físico de la materia, denominado condensado Bose-Einstein. Es básicamente para teoría, ¿no? Y ahora vamos a hablar de cambios físicos. Ya, para pasar a cambios físicos de la materia, cambios de estados físicos de la materia, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún reclamo, chicos, de lo que ya se habló? Chicos, digan un Creo que respiro, hagan un respiro, ¿sí o no? No hay nada, ¿no? no. Ya, de momento no hay nada. Ya, cambios de estados físicos, ya. Nosotros ya hemos visto sólido, líquido y gaseoso. El paso del estado sólido a líquido se llamaba fusión. De líquido a gas se llamaba gasificación o vaporización o evaporación también. Evaporación también. Evaporación. Y ahora, si regresamos de gas a líquido se llama condensación o licuación. De líquido a sólido se llama solidificación. Esas cositas se debe recordar. Ahora, cuando nosotros vamos a pasar de sólido a líquido, ¿estamos aumentando la temperatura o estamos disminuyendo? Aumentó. Aumentando. Aumento Aumentando. exacto, aumento de temperatura. De líquido a gas, ¿aumenta la temperatura o disminuye? Aumentó Aumento. también. Exacto, aumento de temperatura. Ahora, si nosotros regresamos de gas a líquido, ¿estamos aumentando la temperatura o estamos disminuyendo? Disminuyendo. Disminuye. Disminución de temperatura. Lo mismo acá, de líquido a sólido, Disminuye. disminución de temperatura. Disminuyó. Entonces, en las preguntas viene la fusión, el cambio de estado sólido a líquido, se realiza por disminución de temperatura. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Entonces, Falso. es simple, ¿sí o no? Entonces, la cuestión es que conozcas bien la definición para que las alternativas, si eventualmente viene alguna pregunta de verdadero o falso, tú las puedes contestar sin dudar ni titubear nada. ¿Ya? Por ejemplo, si digo de sólido a gas directamente, sublimación, ¿es por aumento de temperatura o disminución de temperatura? Aumento. Aumento. Aumento de temperatura. Y si digo sublimación inversa o también llamado deposición, esto es por disminución de temperatura. Temperatura. Ujú, ya. ¿Qué también tenemos que ver acá? En este punto, ¿qué tiene que ver la presión? Ya. Cuando hablamos de presión, es otro término, ¿no? Este, si pasamos de sólido a líquido, aumentamos la temperatura, pero estamos disminuyendo la presión. Es totalmente contrario.
Si han visto física en el tema de termodinámica y termometría, habrán visto que la temperatura y la presión son inversamente proporcionales. ¿Recuerdan al pavo ratón, pavito o simplemente pavo ratón? A ver, vamos a ver, pavo ratón. ¿Han visto esa fórmula o no? Chicos, ¿han visto esa fórmula o no? Jo- Sí. Pavo es NRT. Acá, pavito constante. Con estas cositas, si supieran, a ver, proporcionalidad directa, inversa. Ya conocen proporcionalidad, ¿no? Directa, inversa, ¿no? En aritmética se lleva eso. Mm, sí. Y ya, entonces, con eso ya pueden saber, creo, acá. Mm, hmm. Pero no hay que marearlos todavía. A ver, acá en esta ficha no hay presión. Mira, acá está la presión, mira, presión. De gas a líquido disminuye la temperatura, pero tiene que aumentar la presión. ¿Ya? A ver, voy a poner presión acá. Cuando disminuye la temperatura, tiene que aumentar la presión, ¿ya? Acá también, cuando disminuye la temperatura, la presión tiene que aumentar. Lo mismo en el caso de arriba, ¿ya? Si está aumentando la temperatura, la presión tiene que disminuir. Esas cositas, cuidado. Vaya, ahora sí tenemos ejercicios. ¿Tenemos cuánto tiempo? 25 minutos para hacer ejercicios, ¿ya? Ya, antes de hacer ejercicios, dígame, ¿qué tal? ¿Han entendido o no la teoría? ¿Se ha entendido la teoría? ¿Sí o no, chicos? Vamos, si tienen alguna pregunta también háganla. Sí, está bien, bro. Todo bien, no hay ninguna duda, ni una pregunta, un reclamo, Sí, profesor. no hay nada, ¿no? Genial, genial. Entonces pasamos a las Mm. preguntas. Preguntas también. Profe, Sí, eh, un compañero dice que no entendió lo último. ya, de presión y temperatura. Sí, así dijo. Ya, mira, solamente fíjate en el gas del balón de lo que hemos hablado, ¿ya? Si vamos a comprimir, entonces, cuando hablamos de compresión, la presión es mayor o menor. Cuando estoy diciendo que estoy comprimiendo algo, la presión es mayor o menor. Mayor. Exacto, entonces, acá, de gas a líquido, si quiero ir de gas a líquido, debo comprimir, o sea, debo presionar. Mi presión, la presión que debo ejercer debe ser bastante grande. Ahora, la temperatura. Por ejemplo, a ver, cuando, a ver, ¿cómo hablamos de eso? Un ejemplo. Agua fría con agua hirviendo. Agua fría, agua fría. ¿Cómo están sus moléculas? A ver, cuando están hirviendo en el gas ponen agua, en una olla ponen, ¿no? Cuando apenas está como agua fría, nomás tibio, ¿cómo están sus moléculas? No se mueven mucho, ¿sí o no? En cambio, cuando está hirviendo, ya pues, sus moléculas están bastante alborotadas, ya está burbujeando. Ya, o sea, ven, ¿no? Ustedes todos los días ven eso, ¿no? No creo que eso sea algo desconocido, ¿no? Entonces, cuando la temperatura aumenta, cuando su temperatura aumenta, sus moléculas están mucho más en movimiento, están más distanciados. O sea, ¿cómo les podría decir esto? Tienen bastante energía. Entonces, cuando su temperatura aumenta, sus moléculas se mueven mucho más rápido. Pero cuando su temperatura disminuye, sus moléculas se mueven menos, o sea, más lento. Entonces, si yo quiero pasar de gas a líquido, considerando de que voy a bajar la temperatura, significa que la presión tiene que aumentar, porque si yo también aumento la temperatura y a la presión también aumento, ¿qué significa?
Primero, sus moléculas. Si al aumentar la temperatura, sus moléculas van a estar demasiado alborotadas, están en movimientos, entonces va a ser mucho más difícil comprimirse o no. En cambio, si su temperatura disminuyó, pero la presión aumentó, entonces va a ser mucho más fácil convertir a líquido. ¿Se entiende más o menos? Por eso tienen que ser opuestos, ¿ya? Si yo disminuyo la temperatura y aumento la presión, entonces paso del estado gaseoso al líquido, mucho más fácil. Porque su misma naturaleza dice, la temperatura mide el grado de agitación molecular que tienen los cuerpos. Grado de agitación molecular. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es el grado de agitación molecular. Pero cuanto menor es la temperatura, su grado de agitación molecular es menor, mucho menor. Por eso los sólidos tienen grado de agitación molecular mucho menor que los gaseosos. En los sólidos sabemos que las moléculas casi no se mueven, ¿sí o no? Solamente hay vibración, entonces su temperatura es básicamente bajo en relación con los del gaseoso, porque en ahí sus moléculas están alborotados, entonces su temperatura es bastante alto. Entonces, por eso mismo, si quiero convertir de gas a líquido, debo bajar la temperatura y aumentar la presión, ¿ya? Aumentar la presión. Creo que ya se entiende. A ver, la primera pregunta. Yo voy a hacer los rosados y ustedes hacen el azul. Primero, ¿qué dice? ¿Qué especie de materia es aquella que está formada por un mismo tipo de átomos? Es homogénea e imposible de descomponerse por métodos o medios químicos. ¿Qué contestan? Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué fue? No me digan que no van a responder esta simple pregunta. Sustancia simple. Exacto, exacto, exacto. Es aquella que está formada por un mismo tipo de átomos. Hemos dicho, mismo tipo de átomos, sustancia simple. Acá ponemos sustancia simple. En el segundo, ustedes, en el uno, ¿qué especie de materia está formada por dos o más fases, debido a que no presenta afinidad entre sus componentes? Sabemos además que sus componentes se separan por medios físicos. ¿De qué estamos hablando? Mezcla heterogénea. Exacto. Se llama mezcla heterogénea. Ya. El segundo. ¿Cuántos de los siguientes son compuestos? Ah, esto es muy fácil, ¿ah? Muy fácil, muy fácil. ¿Cuántos son compuestos? Primero, ácido nítrico, ¿es compuesto o no? Sí, 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 sí. Sí. Metano, ¿es compuesto o no? Sí, sí, sí. También. Diamante, que es solamente C, carbono, ¿es compuesto o no? No, 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 no. No, 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 no. esto es elemento o sustancia simple. El carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ¿es Es compuesto o no? Sí, 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 sí. Exacto. El ozono, O3, ¿compuesto o no? Ah, sí, simple. sí, sí. No, 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 no. ¿Acaso hemos dicho? Se supone que su misma palabra dice compuesto. Compuesto tiene que estar formado de dos o más elementos diferentes. En las sustancias simples hemos visto que tiene que estar formado por dos o más elementos, pero tenían que ser iguales, ¿no? El oxígeno está formado por tres oxígenos iguales, pero entonces no significa que pase a ser compuesto, significa que es una sustancia simple, pero está formada por tres sustancias iguales o tres elementos iguales, ¿ya? Así ¿Qué es. más? Exacto, ya. El número 2. Señalen la alternativa que no corresponde a un compuesto. ¿Cuál es, no es compuesto? ¿Cuál no es compuesto? ¿El ácido La nítrico es D. compuesto o no? Yodo. Sí, es Exacto. compuesto. La respuesta es simplemente este. Ya, los demás son compuestos porque son fórmulas, etcétera, ya. Ya, número 3. Indique cuántas sustancias simples existen. Sustancias simples, agua. Agua, agua, No agua. es compuesto. El agua es un compuesto. Es un compuesto. Oxígeno. Oxígeno se supone que es O o si Es no O2. Ya, o si no O2. Si es O2 es un oxígeno molecular, pero si solamente es oxígeno a secas es un O. Entonces sigue siendo
Sustancia Simple. simple, exacto. Hielo seco. Mm, Mm, ¿Compuesto? No. Compuesto. ¿Hielo seco es compuesto? No, Fue agua. Exacto, es agua, solamente tío. es agua, entonces es un compuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Compuesto. Ahora, ácido fosfórico debió decir en ahí. No, no, ácido nomás dice, ¿no? Ácido, ácido, ácido. ¿A qué se refiere a eso de ácido? ¿Será compuesto? Agua que hierve. Ácido. ¿Por qué podría ser compuesto? Porque, a ver, ácido. Debe tener mucha. Porque es agua con algo más. Sí, ¿no? Vamos a poner Ajá. Sí. ya, compuesto, vamos a forzar, porque no estoy muy convencido. Vamos a forzar compuesto. Ya, fósforo, esto sí acá, ¿no? Simple. Sustancia simple, simple, ¿ya? Y acá en el otro. No es una sustancia simple. ¿Cuál no es una sustancia simple? Al toque está fácil, muy fácil. La I. Exacto. Cal viva. 4. ¿Cómo se denomina al paso de estado sólido a líquido? Fusión. Fusión, vaya. Muy simple. ¿Cómo se denomina el paso de estado líquido a sólido? Solidificación. Unificación. Solidificación. Muy simple, muy simple, muy simple, muy simple. Acá. ¿Qué dice? En relación a las especies, agua de mar, agua oxigenada, ¿qué enunciados son correctos? A ver, agua de mar, agua oxigenada. Son dos, ¿no? A ver, agua de mar y agua oxigenada. ¿Qué enunciados son correctos? Primero dice, se encuentra en estado sólido y líquido. Agua de mar está en estado sólido. No. No, entonces el primero sería falso ya. Alguien está tocando la puerta. ¿Quién será? Ya, no es. ¿Qué cosa era? Era un comentario, creo. Ya. Ahora, el número 2. ¿Son mezclas homogéneas? Falso. ¿Cómo que O falso? no. No, no, no. Verdadero, verdadero. Homogéneas, ¿no? O agua oxigenada es homogénea. Agua de mar también es homogénea. A simple vista no se diferencian sus componentes. Verdadero. No. Verdadero. ¿Verdadero, sí o no? Porque si son homogéneas, a simple vista no se diferencian sus componentes. Ahora, otro, número 4. ¿Qué entiendes por elemento? Elemento. Acá no sé si te vamos a escribir. Vamos, hay que definir. A Lo ver, que, defina. lo que está en la tabla. Una sustancia simple. Son sustancias puras que se representan por símbolos, pero existen algunas sustancias simples eh, que se forman por elementos distintos, por elementos iguales, cuidado, iguales. Además, tienen composición fija también, podría ser. ¿Qué más? Su estado de oxidación es cero. Nada más, ¿no? Básicamente es eso. Son sustancias homogéneas. Todos los elementos son homogéneos ahora. ¿Cómo se clasifican las mezclas? Las mezclas, ¿cómo se clasifican? Homogéneas, heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Heterogéneas. Ya está. ¿Cómo se denomina el paso de estado líquido a gas? Vaporización. Vaporización o gasificar, Evaporación. evaporación también, evaporación. Acá, ¿cómo se clasifican las sustancias? Las sustancias se clasificaban en dos. Simples y compuestas. Simples. Elementos y Simples también compuestos. llamados elementos y compuestos. Compuestos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué alternativa presenta solamente sustancias simples? Simples. ¿Jarabe? La, ¿Qué La otra? E. la Fósforo y edena. azufre. Eso sí o no. ¿Cómo se denomina la especie material que resulta de combinar dos o más elementos diferentes? Sí, compuesto. ¿Compuesto, sí o no? Ujú. Compuesto. ¿Qué más acá? Escribe verdadero o falso. CO2 es una sustancia compuesta. Verdadero. Verdadero. P4, sustancia simple. Verdadero. 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 H2O, sustancia simple. Falso. 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 Agua salada es una mezcla heterogénea.
Falso. 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 Acá al otro lado. El estado sólido tiene forma y volumen variable. Sólido tiene forma y volumen variable. Falso. 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 El estado líquido tiene forma y volumen definido. Falso. 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 El estado gaseoso tiene forma definida. También falso. Falso. Ya, acá, nivel básico, nivel básico. Es una característica de las sustancias simples. Se denomina también, ya, las sustancias simples, ¿cómo se denominan también? Mediante símbolo. A ver, fórmulas. La E. A ver, se representan La mediante símbolos, exacto. La 2. Indica un ejemplo de mezcla heterogénea. Agua y aceite. agua y aceite. Agua y aceite, simple. Indica un ejemplo de mezcla homogénea. La sangre. Potable. Homogénea. No. Ah, Agua agua potable. Agua potable, potable. ¿no? 4. ¿Cómo se denomina aquella especie de materia que posee una sola fase? Una sola fase. Ya, desde ahí ya puedes estar deduciendo ya. Y a Mezcla simple vista homogénea. no se puede diferenciar sus componentes. No Mezcla homogénea. homogéneo. Exacto, exacto. Nivel intermedio. Es una característica de las mezclas heterogéneas. ¿Cuál es? Tienen dos o más fases. Tienen dos o más fases. Exacto. 6. Es una característica de las sustancias compuestas. ¿Ya sé? La Se C. representa mediante fórmulas químicas. Exacto. 7. El cambio de estado físico denominado condensación ocurre. Mm, Líquido de De líquido a gas. El gas. De líquido a Condensación. gas. Líquido a sí. gas. Líquido a gas. ¿Seguro? Sí. Líquido sólido. ¿No es de gas a líquido? No, gas líquido. De gas a líquido. Líquido de gas. La A. Líquido de gas. No sé. Ya, ¿qué opinan ustedes? Vamos, ustedes. Profe, la. De gas a líquido. Están convencidos, ¿no? Sí, la. Sí. Ya, ya. Nivel avanzado. Dice que sí es avanzado, entonces hay que llorar. Vamos a ver, a ver. En cambio, el cambio de estado físico denominado fusión ocurre. De líquido. No. De sólido a líquido. Ya. El cambio de estado físico denominado gasificación ocurre. De líquido a gaseoso. La A. Líquido, No es. Sí, ya ve la B. La La B, la B. B. La. líquido a gas. Ya. Completa con los términos del recuadro según corresponda. Mezcla, compuesto y elemento. ¿Qué dice? Es la combinación de dos o más elementos diferentes. Mezcla. Compuesto. Compuesto, Compuesto. compuesto, cuidado. Son las mínimas unidades químicas. Elemento. Elementos, exacto. Elemento. Hemos dicho que ya no se puede dividir por ningún método químico usual, ¿sí o no? Ahora, unión física de dos o más sustancias, materia impura. Unión física de dos o más sustancias. Es impura La mezcla. la mezcla. La mezcla. Ya está ya. Entonces tienen la tarea para la casa. ¿Quieren que hagamos esta tarea o quieren hacer en vuestra casa? Hagámoslo. ¿Qué dicen? Todavía hay tiempo. Hay tiempo, ¿sí o no? Entonces 7 hay que hacerlo. minutos. Avanzamos. Exacto. ¿Qué dice? ¿En qué alternativa existen solamente mezclas homogéneas? Solamente homogéneas, ¿ah? La B. B, No. D. D. Sí. ¿Sí o no? Jarabe no puede ser. Ya malogró.
Jarabe tampoco, no puede ser ya malogró. Leche no puede ser ya malogró. Oro es una mezcla, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por descarte. eh, Así tienen que analizar, ¿ah? Por descarte si es que no están muy seguros, ¿ya? Dos, ¿qué dice? ¿En qué alternativa existen solamente sustancias simples, simples, simples? La B. ¿Cuál, La cuál? B. La B de burro. B de burro, a ver, plata, mercurio, sodio. Exacto. Plata, Amonio, mercurio y sodio. exacto. Amonio no puede ser. Ahora, 3. ¿Qué dice 3? Al paso de sólido a gaseoso. Sublimación. Sublimación. Sublimación, exacto. Sublimación. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Relaciona las mezclas homogéneas, sólidas, aleaciones, según corresponda. ¿Qué dice? Zinc, cobre, zinc, cobre, zinc, cobre, zinc con cobre, zinc con cobre. Acá sí, hay que pensar bastante bien. A ver, ¿cuándo genero acero? ¿Qué elementos se combinan para formar acero? ¿Qué elementitos se combinan para formar acero? Vamos. Estaba en la ficha, a ver, chequé en la ficha. La B, profe. Acero, 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 estaño con cobre. Eh, Hierro con carbono. Exacto, 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 exacto. Muy bien. Ya, entonces uno con C, uno con C. Ya. Ya, bronce, bronce. Estaño y cobre. Ujú. Bronce es estaño más cobre. Bronce, bronce, estaño más cobre. 2B, 2B, 2B y 3C. Latón. Tenemos en ahí. Esito hay que memorizar, creo. Porque van a dudar en ahí. ¿Qué dice la número 5? A ver. ¿Cómo se denomina el paso del estado gaseoso a sólido? Sublimación Sublimación. inversa. Sublimación inversa, Así. también llamado deposición. Ya. Acá en esto de deposición hay que recordar algunos elementos. Por ejemplo, ¿quiénes pueden sublimar? A ver, vamos a poner acá. Negro, negro, negro. ¿Quiénes pueden sublimar? A ver, naftaleno. Naftaleno. Naftaleno pasa ¿de qué? De sólido a gaseoso. Entonces sublima. ¿Qué más? ¿Quién más puede sublimar? Yodo metálico. Yodo metálico. De sólido a gas directamente. ¿Quién más puede sublimar? Alcanfor. Alcanfor. Pasa de sólido a gaseoso. ¿Quién más? Hielo seco. Hielo seco. Sólido a gas. Si significa que estas son sublimables, también serán, o sea, pueden hacer sublimación inversa, ¿sí o no? Ujú. Exacto. Entonces a estos le vamos a llamar sustancias sublimables.
Sustancias sublimables. Sustancias sublimables. Ujú. ¿Qué más habría que añadir acá? Ujú. ¿Tienen alguna pregunta? No. A mí me está preocupando si han entendido la teoría. Acá antes hemos estado hablando, porque las preguntas las hemos resuelto al toque, ¿no? Pero si han resuelto las preguntas bien, entonces significa que han entendido más o menos, ¿sí o no? ¿Alguna duda en el fondo de vuestro cerebro? ¿Alguna inquietud? De sustancias, de acá, de materia, de clasificación. ¿Qué más? Yo creo que hemos abarcado todo, ¿ah? Básicamente está todo. Ujú, agua oxigenada, vinagre. Acá está, mira. Eh, lo que ha preguntado en ahí, en la última pregunta. El bronce. El bronce y el acero. El bronce y el acero, ¿no? ¿Qué más? A ver. Mezclas heterogéneas hemos visto ya. Agua con aceite. Ya. Mm, ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, chicos. La teoría era esta. ¿Alguna pregunta? ¿O ya quieren ir a dormir? Vamos, ¿alguna pregunta, alguna duda del anterior? También puede haber preguntas si es posible. No hay nada, ¿no? Creo que no. Creo que no hay nada, ¿no? A ver, alguna pregunta. A ver, ¿qué pregunta habría? Profe, en el chat están colocando. Ah, en el chat, a ver, vamos a ver. Ok, a ver, pero me puede explicar la fórmula molecular y unidad molecular, o sea, ya, acá. Acá esta es, ya. Otra vez, mira. Para que sea fórmula molecular, tienen que haberse unido dos elementos no metálicos. Este carbono es con otro color. Eh, mm, no metálico. No metálico. El oxígeno también es un no metálico. Cuando se juntan dos no metales, elementos distintos, carbono y oxígeno son distintos. Estamos ante una fórmula molecular. Pero cuando vamos a juntar, el sodio es un metal. El cloro es un no metal. Cuando vamos a combinar un metal con un no metal, entonces hablamos de unidades fórmula, porque son compuestos iónicos. Compuestos iónicos y estos son compuestos o fórmulas moleculares. ¿Se entiende más o menos? Porque acá magnesio también es no metal. Metálico, perdón. Y el oxígeno es no metálico. El hidrógeno es no metálico. Acá el calcio es metal. El oxígeno es no metálico. El hierro es metal. El oxígeno es no metálico. Entonces, cuando combinas metal con no metal, al unirse estos van a formar unidades fórmula. En cambio, cuando juntas solamente puro no metales, el hidrógeno es no metal, el oxígeno no metal. Para formar agua, fórmula molecular. El carbono y hidrógeno, lo mismo. En la glucosa, lo mismo. Ácido nítrico, lo mismo, ¿ya? ¿Se ha entendido, más o menos? Sí, profe. Sí, ¿no? Claro. Cristalino, ¿sí o no? Profe, ya son más de las 9. Ya. Ya pueden salir, chicos. Muchas gracias. Buena clase, profe.
Pero tienen que estudiar, ¿ve? Tienen que estudiar. Para la próxima, estudiar bastante. Buenas noches, chicos. Cuídense. Buenas noches, profesor. Igualmente, profe. Cuídese.